¿Sabes cómo es realmente la vida para aquellos que eliminan a Dios de su visión del mundo y luego se detienen a pensar en su futuro? Un filósofo en Oxford, que había sido miembro del Parlamento británico y autor bien conocido, por su propia confesión, la vida fue grandiosa, solo un pequeño problema. Y cito, en medio de todo me sentí abrumado, casi literalmente por una sensación de mortalidad. La comprensión me golpeó como una grúa de demolición que inevitablemente iba a morir. Muerte, mi muerte, la destrucción literal de mí, era totalmente inevitable y lo había sido desde el instante de mi concepción. Nada que yo pudiera hacer ahora o en cualquier otro momento podría hacer cualquier diferencia. A eso ni nunca podría haberlo hecho en ningún momento de mi vida. En el ojo de la eternidad, mi vida humana es apenas un parpadeo. La muerte estará sobre nosotros antes de que sepamos dónde estamos y una vez que estemos muertos será para siempre. ¿Qué puede significar o importarme cualquier cosa que haya hecho cuando haya caído en la nada total por el resto de la eternidad? ¿Qué le puede importar a alguien más cuando también son eternamente nada? Si el vacío es el destino permanente de todos nosotros, todo valor y todo significado son simplemente pretensión con el propósito de llevar a cabo nuestro pequeño juego humano como niños disfrazados. Él escribió muy elocuentemente sobre su lucha con la falta de sentido, la comprensión de que no importa lo que hiciera o lo que podría haber hecho, no significaría nada cuando bajara a la nada completa por el resto de la eternidad. Si se casó o no, si tenía libros para vender, si habría sido miembro del Parlamento, ¿qué podría significar? ¿Cuál es la diferencia? Él dijo, por lo tanto no habría diferencia. Cuando muera, no habría hecho ninguna diferencia si yo nunca hubiera nacido. Que en cualquier caso iba a ser por toda la eternidad, lo que hubiera sido si nunca hubiera nacido. Que no había significado en nada de eso, no tiene sentido nada de eso y que al final todo fue nada. Él escribió un libro llamado Confesiones de un filósofo y escribió que después de todos estos años de buscar y pensar, estoy tan desconcertado ahora por las grandes cuestiones metafísicas de mi existencia como cuando era niño. Más aún, porque mi comprensión de las profundidades y dificultades de las preguntas en sí mismas son ahora mucho mayores. Ahora, muchos intentan ignorar esta realidad no pensando en ella, solo pasando por la vida. Pero sin Dios, esa es la única realidad que hay. A menos que puedas responder al problema de la muerte, no se puede responder al problema de la vida. La muerte es el gran neutralizador, el destructor. Clifford Goldstein escribió una pieza en la revista Adventista. El año pasado, frente a estudiantes de una universidad secular en California, hablé sobre la existencia de Dios. Dije, cuando yo tenía la edad de la mayoría de ustedes y no creía en Dios, cuando algo me condenaba de vez en cuando de que tal vez Dios existía, siempre aparté la noción de mi mente. ¿Por qué? Porque algo me dijo que si en verdad Dios existía, entonces, considerando cómo estaba viviendo, estaba en un gran problema. Dice que el estado de ánimo cambió instantáneamente. Docenas de conciencias en sincronía comenzaron a revolverse contra sí mismos. Era casi como si la temperatura en la habitación se elevó repentinamente por la fricción detrás de todas esas caras incómodas. Y sabes, incluso para aquellos que no quieren pensar en ello, de vez en cuando la conciencia se aviva y nos vemos obligados a pensar, aunque sea solo por un momento. Un ateo dijo esto: quiero que el ateísmo sea verdad. Y sí, me inquieta el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes religiosos. No es solo que no creo en Dios y, naturalmente, espero tener razón en mi creencia. Es que espero que no haya Dios. No quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea así. Y pensé que era una admisión increíblemente honesta. Porque ves, si Dios existe, entonces viene con implicaciones morales.
Si Dios existe, entonces hay un poder moral trascendente que tendremos que afrontar cara a cara. Y la mayoría de la gente siente que no están del todo listos para hacer eso. ¿Sabes? La verdadera razón por la que la evolución se ha vuelto tan popular en nuestro mundo es porque ofrece un escape temporal de una molesta conciencia. Y Pablo escribió acerca de esas personas. Está en el libro de los Romanos. Si estás escuchando esto en casa y quieres verlo en tu Biblia, te recomiendo que lo hagas. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Estás agradecido hoy? ¿Estás agradecido de no tener que escribir o decir lo que acabo de leer? ¿Estás agradecido de que tengamos una solución lógica y razonable a la aparente falta de sentido de la vida? Y esa respuesta también se encuentra en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La respuesta: estoy cubierto por la justicia de Cristo. La única justicia que puede quitar mi culpa profundamente arraigada. Porque conocemos una conciencia culpable cuando hierve a fuego lento dentro de nosotros, y esa culpa debe llevarnos a Él, debe llevarnos al pie de la cruz y arrodillarnos ante nuestro Salvador crucificado, y reclamar su gracia en nuestra única esperanza. Así esta noche quiero pasar un poco de tiempo reflexionando sobre el que nos da esperanza cuando las cosas parecen desesperadas, quien proporciona la salida del sinsentido. Y creo que solo podemos maravillarnos de lo que sabemos sobre nuestra fe. El Creador, el ser más exaltado en todo el universo, el más grande en el universo, se convirtió en el más bajo de los bajos y murió la muerte del pecador para que ningún pecador tuviera que sufrir esa muerte. El que es igual a Dios, el que es Dios, el que es el ser más alto y más exaltado en toda la creación, se convierte en la cruz, en lo más bajo de lo bajo, y una maldición para nosotros, para que nunca tengamos que enfrentar esa maldición. Veamos brevemente el capítulo 2 de Filipenses, que es uno de los pasajes más maravillosos de toda la Biblia sobre nuestro Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa cruz no fue una muerte ordinaria, no fue una muerte de mártir, fue una experiencia totalmente diferente. Ellen White escribió esto en El deseado de todas las gentes, página 17. En Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad con un lazo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Cristo no solo tomó nuestra humanidad, sino que mantiene esa humanidad para siempre. La humanidad y la persona de Cristo compartirán el trono de Dios por toda la eternidad. Numerosas veces, mientras estuvo aquí en la carne, se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, vinculándose nuevamente con sus lazos con la familia humana. ¿Ves?
tuvo que convertirse en humano, tuvo que tomar sobre sí nuestra humanidad, tanto para ser nuestro sustituto como nuestro ejemplo. Un texto que queremos leer ahora mismo está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, describiendo a este que tomó nuestro lugar. Hebreos capítulo 2, comenzando con el versículo 14 y continuando hasta el 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. Pablo está tratando de establecer un punto allí. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los hijos de Abraham, por lo cual debía en todas las cosas ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, necesita esa naturaleza si quiere ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el cielo. La humanidad de Cristo es el vínculo por el cual se ha unido a la familia humana, que perdura mucho después de que esta tierra haya terminado su curso. Y ese es un vínculo que es crucial para su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario. Un texto más. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nota que la redacción es muy específica, el hombre Cristo Jesús. Por supuesto Jesús es divino, pero conserva la humanidad que asumió cuando nació en este mundo. Y esta humanidad nunca lo dejará. La Biblia nos da poderosas razones para creer que Jesús retendrá para siempre su naturaleza humana. La naturaleza que se llevó consigo al cielo después de que terminó su trabajo en la tierra. Y estas palabras de Elena G. de White se vuelven aún más poderosas. Del conflicto de los siglos, página 653, escribiendo sobre el fin del pecado. Un recuerdo, solo queda un recordatorio. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado, y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Ahora tomemos un poco de tiempo ahora mismo para mirar hacia atrás a su encarnación y preguntar, ¿qué significa para nosotros que Él tomó nuestra humanidad? Luchamos con nuestras emociones, luchamos con el fracaso, luchamos con el desánimo y la fuerte atracción de nuestra naturaleza inferior. Pero Jesús, ¿realmente entiende lo que yo estoy pasando día a día? ¿Cuánto se parecía a mí realmente? Así que vamos a ver algunos textos bíblicos ahora mismo, que son bastante interesantes sobre nuestro Salvador y su similitud con nosotros. El primero es el capítulo 3 de Marcos, y los primeros 6 versículos. Marcos, el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había un hombre allí que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Ahora, seamos muy claros. Esto no es una rabieta cuando los está viendo con ira. Esto es una ira legítima de que el nombre de su Padre esté siendo deshonrado y su dolor por su ceguera voluntaria y su odio asesino. Probemos con otro. Está solo algunas páginas atrás. Mateo capítulo 26 versículos 37 y 38. Esto es en Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y encontré una declaración muy interesante en el Antiguo Espíritu de la Profecía, volumen 3, página 94. Los discípulos lo habían visto deprimido con frecuencia. Así que desanimarse por no ver cosas que te gustaría haber visto, desanimaron a Cristo. Luego está Juan capítulo 13. Estamos haciendo la pregunta: ¿cuánto se parece a nosotros en su funcionamiento diario? Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, esa palabra de que estaba turbado en espíritu es la misma emoción que los discípulos sintieron cuando vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua y no sabían quién era. Es la misma emoción que sintió Herodes cuando los sabios preguntaron por un rey recién nacido. La palabra significa ansiedad o incertidumbre o miedo. Jesús no sabía lo que le deparaba el futuro, excepto cuando el Padre le revelaba partes y piezas. Voy a leer frases cortas de los escritos de Ellen White. No voy a comentar sobre ellos, solo quiero que los escuches. Él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. En los lugares celestiales, 157. Bendijo a los niños poseídos de pasiones como las suyas. Señales de los tiempos del 19 de abril de 1896. El Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Mensajes Selectos, volumen 1, página 111. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Testimonios, volumen 5, página 165. Él sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones. El Ministerio de Curación, página 47. En una carta que ella le escribió a su sobrino de 18 años, dijo: una vez Jesús tuvo la edad que tú tienes ahora, está relacionado con tus tentaciones, su mente como la tuya podría estar acosada y perpleja. Vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado con el mismo peso sobre él. Sus sentimientos podían ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos tan fácilmente como los vuestros. Nuestra elevada vocación, 59 al 61. Eso suena como alguien que realmente experimentó la forma en que vivimos y las incertidumbres y el trabajo y los miedos. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el problema real. ¿Nos damos cuenta de cuán completamente humano fue Jesús? Lo bien que conoce nuestras luchas, por lo tanto podemos acercarnos con valentía al trono de la gracia, porque podemos hablar con Él sobre cualquier cosa, porque ha estado allí antes que nosotros y entiende nuestras luchas, sabe por lo que estamos pasando. Ahora, después de 33 años de esta experiencia diaria continua,
Cristo llega al momento más difícil de toda su existencia eterna. Leímos sobre esto en el libro de Mateo. Regresemos allí. Mateo capítulo 26 y el versículo 39. En Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es el significado de esta oración que Jesús le está pidiendo a su Padre Celestial, que ruega 3 veces? ¿A qué copa le tiene miedo mortal? ¿Qué está sucediendo aquí que es totalmente diferente a cualquier otra cosa que haya experimentado en su vida? En los Testimonios, volumen 2, página 192, algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que, aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación del Padre, que los portales de la tumba se iluminaban delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Este es un gran error. ¿Ves? El destino final de los perdidos, como todos sabemos, es la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Seguro no se trata de quemarse. Hay algo mucho más terrorífico. El horror de la segunda muerte, la comprensión que todo lo consume, es que están a punto de dejar de existir. Su sufrimiento incluye agonizantes, implacables pensamientos de cómo sus pecados los han llevado a este lugar. Están consumidos por sentimientos intolerables de desolación implacable, sabiendo que están perdidos para siempre y no pueden hacer nada para detener su destrucción. No hay nadie que pueda venir en su ayuda para detener el cumplimiento de la sentencia. Saben que van a morir solos y dejarán de existir para siempre. Este precio inimaginable fue el precio pagado por nuestra salvación. Mis amigos, el párrafo más increíble que creo he leído en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 701, mientras él está en la cruz. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ahora esto es la muerte por crucifixión, una de las muertes más dolorosas jamás inventada, y apenas lo sintió. Algo dramático está sucediendo aquí. Volvamos al capítulo 27 de Mateo, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comentarios de Ellen White en Señales de los Tiempos, 14 de agosto 1879. Las dudas, palabra clave, las dudas desgarraron su alma con respecto a su unidad con el Padre. Dudas sobre si estaba totalmente en las manos de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Este es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, cuestionando si alguna vez verá a su Padre otra vez. Su ansiedad, su incertidumbre es real, porque está pasando por la experiencia de la muerte segunda. Está muriendo la calidad de la segunda muerte, en él que toda esperanza se ha ido.
Mis hermanos y hermanas, nuestro Salvador eligió la muerte, aún la muerte eterna sobre la vida sin nosotros. Cristo nos amó lo suficiente como para morir para siempre si era necesario. Esta es la copa que tenía miedo de beber. Hay otro aspecto que no se aprecia del todo. ¿Dónde estaba el Padre durante toda esta experiencia? ¿Qué estaba sucediendo allí? De Manuscritos Liberados, volumen 12, página 407. En la hora más oscura, cuando Cristo estaba soportando el mayor sufrimiento que Satanás podría traer para torturar su humanidad, su Padre le ocultó su rostro de amor, consuelo y piedad. En esta prueba, su corazón se rompió. ¿Ves? Durante esas horas de la tarde el Padre estaba ahí, estaba justo al lado del Hijo, pero debido al pacto que tenían hecho en la eternidad pasada, el Padre debe esconder su presencia de Jesús durante su sufrimiento. No debe llegar a Jesús porque la salvación de la raza humana dependía del control del Padre en ese momento. El Padre debe ejercer una moderación divina infinita para controlar su infinito deseo piadoso de extender sus brazos para ayudar a su asustado, sufriente y moribundo Hijo. Jesús no debe tener conciencia de la presencia del Padre, ni del eterno lazo de amor que había estado entre ellos por toda la eternidad, porque Jesús estaba muriendo la cualidad de la segunda muerte, en la que no hay esperanza. El amor divino del Padre por ti y por mí contuvo el impulso abrumador del Padre de extender la mano y sostener a Jesús en sus brazos y asegurarle que estuvo con él durante este tiempo. Pero Dios no podía, no lo haría, porque todos estaríamos perdidos. Qué dolor debió aguantar el corazón infinito del Padre, viendo a su amado inocente Hijo que siente que ha sido abandonado y dejado solo. ¿Cómo el Padre retuvo su abrazo divino? Creo que será el estudio de los redimidos por toda la eternidad. A veces olvidamos que la expiación es el sufrimiento de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban comprando nuestra redención. Solo hubo una vez en toda la eternidad que hubo una ruptura de la divinidad. Solo una vez fue roto el vínculo eterno entre ellos. Solo una vez uno de los del trío eterno fue obligado a experimentar el total abandono y separación de los demás. Una separación que literalmente rompió el corazón del Hijo de Dios. Del manuscrito 93, 1899. Fue necesario que la terrible oscuridad se apoderara de su alma debido a la retirada del amor y el favor del Padre, porque Él estaba en el lugar del pecador. Y esta oscuridad todo pecador debe experimentar. El corazón de Dios sufría con mayor dolor cuando su Hijo, el inocente, estaba sufriendo el castigo del pecado. Esta ruptura de los poderes divinos nunca más ocurrirá a lo largo de las edades eternas. Y recuerda que a lo largo de toda esa experiencia Jesús tenía que tomar decisiones. No se salvó ni siquiera cuando temía estar perdido para siempre. Sabía que podía gritar lo suficiente para que la raza pecadora pereciera y cada ángel en el cielo vendría a su rescate. Recuerda que este es Dios, nuestro Creador. Nunca hubo un momento en que no existiera, pero si Jesús hubiera bajado de la cruz y se salvara a sí mismo, la raza humana se habría perdido. Y por supuesto, mientras colgaba de la cruz, Satanás continuó tentándolo, lanzándole pensamientos desalentadores como: muy pocos aceptarán tu muerte, ¿por qué molestarse? No vale la pena, todo el sufrimiento a nadie le importa. Estás desperdiciando tu vida y tu muerte por las personas que ni siquiera se preocupan por ti en absoluto. Son una raza ingrata de gente malvada, déjalos perecer, renuncia, baja de la cruz y sálvate. El dolor emocional que el Hijo de Dios soportó por la sensación de que su Padre frunció el ceño por la inmundicia y la vergüenza de los pecados del mundo que habían sido puestos sobre sus hombros, por la angustia de un alma en ausencia de piedad
y no poder sentir la presencia de su Padre, esto es lo que rompió el corazón del Hijo de Dios, literal y completamente. Muy simple, Jesús eligió la muerte sobre la vida sin nosotros. No quería ser Dios si no podíamos estar con Él. Dios eligió no existir para siempre si eso es lo que haría falta para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. ¿Ves por qué el juicio de la cruz fue la victoria más grande que este universo haya presenciado o alguna vez lo hará? La muerte de Jesús fue la muerte de la fe y su victoria. A lo largo de las horas más oscuras de su existencia en la cruz, Jesús tuvo que depender de su anterior conocimiento de su relación con su Padre, y esto es lo que lo sostuvo mientras soportaba la sensación de desaprobación de Dios y separación. Estoy tan contento de que el deseado de todas las gentes 701 fue seguido 3 páginas después por la página 704. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia de que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Estoy tan contento de que el Padre le haya dado la seguridad final de que había ganado y la victoria fue suya. Un aspecto más necesita ser considerado ahora mismo. Vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos llevar esta experiencia a nuestro tiempo y darle sentido? Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es esta canción? La canción de Moisés y el Cordero. Bueno, averigüemos qué tiene que ver Moisés con esto. Volvamos al libro del Éxodo y vamos a mirar el capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y el versículo 10. Dios dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Así que Dios amenaza con destruir a Israel y empezar de nuevo con Moisés. Hagamos esto bien, hagámoslo mejor. Y Moisés suplica a Dios: no le des a las naciones paganas alrededor una oportunidad para ridiculizar al Dios que libera a su pueblo del cautiverio solo para cansarse de ellos y borrarlos de su existencia en el desierto. Y entonces el resto de la historia se encuentra en los versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame, te lo ruego, de tu libro que has escrito. Moisés, lo creas o no, está pidiendo la muerte eterna si el carácter de Dios se desacredita y se planea arruinarlo. Así que Moisés y Cristo comparten una cosa en común: la muerte eterna es preferible al fracaso del plan de redención de Dios. El canto de Moisés y el Cordero para la última generación, el remanente. Lo que les importa no es su vida eterna,
su esperanza del cielo, sino la reivindicación del carácter de Dios y el éxito del plan de salvación. ¿Ves cómo esto cambia todo? Y me refiero a todo en nuestra experiencia religiosa. Nuestra razón de ser adventistas del séptimo día es completar el plan de redención de Dios para vindicar su nombre y su carácter al refutar la última acusación de Satanás contra Dios. ¿Y cuál es? Que pecadores activos con naturalezas caídas no pueden obedecer a Dios el 100% de las veces. Esa es su última acusación. El Evangelio simplemente no tiene ese tipo de poder. Entonces, nuestra motivación para resistir la tentación y vencer el pecado no es nuestra esperanza del cielo o nuestro miedo al infierno. No estamos tomando decisiones diarias y haciendo preguntas sobre lo que está bien o mal debido a nuestro deseo de ser salvos. Nuestra motivación para ser el remanente y guardar los mandamientos de Dios es ser la última pieza en el rompecabezas del plan de redención de Dios. El argumento final en el drama judicial que ha estado ocurriendo durante 6,000 años. Probar finalmente y para siempre que Satanás está mintiendo y su camino no funciona. Nuestras decisiones sobre lo que es correcto y lo que está mal, tanto individual como corporativamente, como iglesia, no se basan en lo que es permitido por la misericordia de Dios y nuestra dureza de corazón, sino que demostrará que Dios tiene razón y Satanás está equivocado. Eso es todo lo que nos importa. Ya no preguntaremos qué podemos hacer y aún así ser salvo. Nuestro único deseo será reivindicar el nombre de Dios, abandonar para siempre el buscar lo mínimo necesario para ser salvo. Ahora queremos saber y hacer lo que sea para honrar a Dios. Eso es todo lo que importa. Después del cierre de la gracia vamos a tener mucho miedo y ansiedad, pero no será miedo que nos vayamos a perder. Temeremos que estemos tergiversando a Dios de alguna manera. Ese es el miedo que tendremos como Jesús tuvo. Cuando llegamos al punto, mis amigos, que preferiríamos ser borrados del libro de la vida y entrar en la eterna no existencia que empañar el nombre de Dios de alguna manera, entonces aprenderemos la canción de Moisés y el Cordero. Una canción que a ninguna otra generación se le ha pedido que aprenda y ninguna otra generación aprenderá jamás. El canto de los 144,000 que siguen al Cordero exclusivamente, sin más incursiones en la tierra de Satanás, ya sea a sabiendas o, aunque usted no lo crea, sin saberlo. Y entonces mi única esperanza ferviente y deseo es que esta generación aquí y ahora aprenderá esa canción y completará el rompecabezas de la salvación de Dios, sin más cabos sueltos o piezas que no encajan. Eso es lo que el adventismo fue llamado a hacer y a hacer. Dios ha salvado a la gente a lo largo de los siglos. Él no nos necesita solo para hacer ese trabajo un poco más. Esto es un mensaje diferente, un llamado diferente y un pueblo diferente, que terminarán el rompecabezas de la salvación por toda la eternidad. Y luego, nuestro trabajo no está terminado, porque una vez que hayamos caminado con Cristo en el mar de vidrio, seremos enviados a otra misión: ir a todos los mundos no caídos y contarles nuestra historia. Cómo en la peor de todas las situaciones posibles, Dios proporcionó inimaginable ayuda y poder y fuerza. Y ahora el universo es seguro por el resto de la eternidad, debido a esta demostración final. Eso es adventismo, mis amigos. Eso es lo que el adventismo siempre ha sido y siempre será. Oremos. Padre que estás en el cielo,
Estamos tan agradecidos de que no tenemos que decir las palabras del filósofo, que no encontró ningún propósito o significado en nada de lo que hizo, pero debido a la venida de Jesucristo a este mundo y morir la muerte segunda, su lucha por la separación porque estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para reivindicar el nombre de su Padre, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Que tendremos esta oportunidad y lo único que importa es completar el rompecabezas. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu misericordia, por tu gracia y por permitir que esto suceda por el libre albedrío, para que en el universo pueda ver que nada ha sido coaccionado o predeterminado. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y esperamos verte pronto en un lugar mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.